Buenas tardes. Les damos la bienvenida a la Feria del Libro de Madrid y a este pabellón CaixaBank de actividades culturales, en donde va a dar comienzo el coloquio Escribir en lengua extraña. Queremos informarles de que el acto va a ser emitido en directo a través del canal de YouTube de la feria. Por tanto, el público será filmado de espaldas y, en caso de hacer preguntas, también de frente. Si alguien, por protección de datos, no se siente cómodo con esta circunstancia, rogamos se traslade a las filas del fondo. Muchas gracias. Comenzamos. Tiene la palabra Elena Cabrera, jefa de Cultura de eldiario.es. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. Voy a presentaros a las autoras que me acompañan esta tarde. Voy a empezar aquí, a mi lado, por Margarita Yakovenko, que es periodista y escritora. Ella publica en El País, pero me gustaría destacar algo especial, y es que antes fuiste editora en Playground, que es un medio que tuvo una etapa maravillosa cuando estaba en manos de Antonio Rodríguez y de Luna Miguel. Y precisamente en el tránsito de estos dos escritores como autores invitados de Caballo de Troya fue donde apareció tu libro Desencajada, que fue tu debut en la novela. En este libro tú te preguntabas algo que nos concierne mucho en la mesa de hoy, en este encuentro, y es ¿de dónde se es cuando el lugar en el que has nacido está muy lejos, pero el lugar en el que has crecido no te reconoce como su ciudadana? Y también quiero presentaros a Nayat El Hakmi. Es una escritora catalana, premio Nadal el año pasado, cuya obra, que ya se despliega a lo largo de 8 libros, habla del conflicto entre las raíces, la identidad que éstas nos confieren y la libertad de la vida emancipada. El primer libro de Nayat se titula Yo también soy catalana, y lo escribió en catalán, y se hace una pregunta muy similar a la que te haces tú, Margarita, ¿no? Tanto en tus novelas como en tu ensayo Siempre han hablado por nosotras, aparece de manera recurrente distintos aspectos de la opresión de la mujer musulmana, ¿no? Y plantea también cuáles son los mecanismos de la huida. Así que es curioso los paralelismos que hay entre vosotras, ¿no? Es muy bonito. Margarita nació en Tokmak, en Ucrania, y viniste a España con 7 años. Nayat, naciste en Nador, en Marruecos, y viniste a España con 8. Así que es bonito, ¿no? El paralelismo entre vuestras vidas y vuestra obra, que hace que esta reunión sea muy interesante, muy oportuna, y que creo que va a servir para que nos podáis compartir vuestras experiencias sobre escribir en una lengua extraña, como dice el título de esta mesa, ¿no? Y lo primero que me gustaría preguntaros es, aquí estamos hablando de lengua extraña como una metáfora bonita, ¿no? De lo que habitualmente se conoce como lengua materna, ¿no? ¿Qué es eso, ¿no? ¿Cuál es primero la lengua materna para vosotras y qué creéis que significa tanto culturalmente, ¿no? como lingüísticamente tener una lengua materna? Margarita. ¿Empiezo yo? Bueno, muchas gracias a los que estáis aquí, muchas gracias a la feria, muchas gracias a ti por la presentación. La verdad es que lengua extraña, el español para mí no es una lengua extraña porque llevo 23 años hablándolo y escribo cada día en él, hablo cada día en castellano y al final es como un idioma más, ¿no? Piensas en castellano, sueñas en castellano. Muchas veces es una de las diferencias, ¿no? que hay entre tu lengua materna y la adquirida, que es que muchas veces te preguntan ¿en qué idioma sueñas? Bueno, como la verdad es que no lo recuerdo porque no soy capaz de recordar exactamente el idioma de mis sueños, pero me han dicho que cuando hablo en sueños hablo en ruso, entonces probablemente al final mi lengua materna, la primera que aprendí fue el ruso. Luego ya me hice bilingüe estando en Ucrania y aprendiendo el ucraniano, porque yo crecí como rusófona en una zona rusófona de Ucrania. Y
el español de pronto se convirtió en mi tercer idioma cuando llegué aquí y a lo largo de los años al final he acabado escribiendo solo en uno, que es el español, ¿no? Y claro, la lengua materna de mi literatura es el castellano, pero mi lengua materna para hablar con mi familia es el ruso, pero la lengua materna de mi país es el ucraniano. ¿Cuál sientes tú que es la lengua por la que se te ha transmitido la cultura familiar, ancestral, la cultura que te ha formado desde pequeña? Yo creo que sin duda es el ruso, porque es el idioma que se sigue y que seguimos hablando en mi casa con mis padres y con mi hermano, ¿no? Mi hermano ya nació aquí y lo primero que le enseñamos evidentemente fue hablar ruso. Y para ti, Nayat, ¿cuál es tu lengua materna y qué piensas sobre ese concepto? Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir y gracias a ti también por esta mesa. El tema de las lenguas es un tema sobre el que yo creo que cualquier hijo de inmigrante pues, tiene que pensar, bueno, si viene de un contexto donde se habla otras lenguas, claro. Entonces yo llevo dándole vueltas al asunto pues, desde que era pequeña porque las circunstancias me llevaron a ello, no porque tuviera ninguna vocación lingüística, ¿no? Entonces, para mí la reflexión sobre las lenguas forma parte de lo que he vivido desde que era pequeña, pero es que yo observo a mis sobrinos, por ejemplo, que están creciendo pues, entre nuestra lengua de origen, que es rifeño, porque es el amazigh del norte de Marruecos, que no es el árabe, con el catalán, con el castellano, y también ellos sin darse cuenta pues están haciendo esa reflexión desde que son pequeños porque su entorno es multilingüe, ¿no? Y yo si tuviera que responder a tu pregunta de una forma literal, o sea, materna como la lengua de la madre, te diría que tengo dos, porque tengo una como hija de mi madre y otra como madre de mis hijos. Y ahí, en ese viaje, es donde pues, se puede contar toda la historia, ¿no? Con mi madre es, de hecho, la única persona, o casi la única persona con la que yo mantengo la lengua en la que crecí hasta los 8 años, que es esta lengua del norte de Marruecos, que además tiene la característica de ser una lengua oral que no se transmite a través de la escritura, con lo cual, si yo quisiera escribirla, tampoco podría escribirla, o tendría que hacer un proceso que no tiene nada que ver con simplemente ponerte a escribir. O sea, tendría que inventarme una lengua de escritura prácticamente. Y con mis hijos hablo catalán, porque la primera lengua que aprendí al aterrizar sin saber cuál era, luego descubrí que había otra que había que aprender, fue catalán. Pero es que con mis hermanos hablo en castellano, porque en el patio del colegio la mayoría de los alumnos hablaban en castellano. Entonces, y desde un punto de vista literario, yo creo que la lengua de un escritor siempre es una lengua extraña, porque no existe en la realidad la lengua literaria. O sea, hay que hacer un proceso de transformación y de trabajo con el estilo, con la lengua, que te lleva necesariamente a crear una forma que es distinta a la que, por muy realistas que queramos ser, ¿no? A la hora de plasmar el lenguaje hablado, la lengua literaria es otra cosa, es como un terreno distinto, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, el hecho de estar siempre con la sensación de que las lenguas no son exactamente tuyas o tú no les perteneces exactamente, o sea, no hay ninguna que te puedas considerar que seas tuya propiamente, ¿no? Hace que tengas una distancia respecto a esas lenguas que a la vez también te obliga a pensarlas mucho. Y ese obligarte a pensar las lenguas, si quieres dedicarte a escribir, pues es un ejercicio estupendo desde que empiezas a hacerlo, ¿no? Y ¿sabes qué te quiero decir? O sea, no sé, el otro día yo pregunté en una mesa, porque creía que todo el mundo lo hacía, o sea, lo dije de pasar como que si alguien leía diccionarios, ¿no? Sí, de corrido, quieres decir, como no, abrirlo por una página. O sea, que te entretienes y empiezas a leer el diccionario, ¿no? ¿Sabes?
¿Tampoco lo hacéis vosotras? Bueno, de pequeña sí, yo creo. Pues ¿no? es que yo pensaba que todo el mundo lo hacía, o sea, que todo el mundo de vez en cuando cogía el diccionario y lo abría por una página cualquiera y descubría palabras nuevas, y yo pierdo bastante tiempo como escritora porque en vez de estar escribiendo estoy, o sea, me quedo como asombrada por descubrir, ¿sabes? O sea, si la próxima novela no sale pronto es por culpa de María Moliné, no es culpa de... ¿sabes? Pero, o sea, es esa... no sé, es estar pensando siempre en la lengua, porque realmente es fascinante. Yo cuando era pequeña me quedaba embobada comparando, ¿no?, unas lenguas con otras, intentando encontrar similitudes, no sé, con la musicalidad de cada lengua. Es increíble, o sea, nos cambia la voz según hablemos una lengua u otra. Este perderse entre las lenguas también te ha sucedido a ti, Margarita. A mí sí que me pasa que yo cuando hablo con mis padres en ruso noto que tengo otro tono, noto que tengo otra modulación, noto que es como casi que me cambia el carácter. O sea, no solo es que me pierda, sino que parece que haya dos identidades dentro de mí, que está la identidad que habla en ese idioma y está la identidad, la aprendida, la culturalmente occidental, ¿no?, que habla en el otro. Entonces, precisamente de ahí venía también la escritura desencajada, porque era un intento de aunar esas identidades y de decir, a ver, ¿qué es lo que soy exactamente, ¿no? ¿Soy este idioma o soy el otro? Al final sí que creo que más que perdernos, a veces nos divide, a veces nos une, que yo creo que sería la parte bonita de los idiomas, que es que nos pudieran unir, ¿no? Pero no siempre pasa de esa forma, ¿no? Y en ese confluir de identidades, cuando la escritora se pone ante la pantalla para comenzar a escribir, a hacer un relato, una narración, ¿en quién piensa a la hora de escoger la lengua que lo va a canalizar? ¿Piensa en el lector o la lectora o pensáis en vosotras mismas como narradoras? Bueno, yo intento encontrar para cada cosa que estoy escribiendo o sea, un poco la sonoridad que estoy buscando, pero no sé exactamente cómo, porque además tengo o sea, siento que tengo un problema añadido, y es que no sé qué acento tengo, o sea, no sé... ¿Sabes el anuncio este de Lola Flores de no pierdas el acento? Pues yo no tengo ninguno, o sea, porque automáticamente se me contagia el acento de la persona con la que estoy hablando, ¿no? Entonces, eso, bueno, me ha llevado a situaciones como muy de chiste, pero luego también a la hora de escribir puedes decidir un poco cuáles son los referentes que quieres que influyan más en ti, aunque luego ni siquiera se note, ¿no? Pero tú sabes, o sea, tienes ese referente en mente y sabes a quién te quieres parecer de mayor, ¿no? De algún modo, o sea, es como... Y no sé, es todo un trabajo en el que vas como amasando un poco todas tus referencias, que son, o sea, realmente vivimos en un mundo en el que son increíblemente variadas, ya no solamente a nivel literario, sino a nivel de lenguajes, ¿no? Estamos expuestos al lenguaje audiovisual, al lenguaje de la publicidad, al lenguaje de todo tipo, ¿no? Muy variados. Yo, o sea, vengo de una literatura oral, ¿no?, en la que crecí sin imágenes prácticamente, y entonces, no sé, yo tengo la sensación de estar siempre como intentando mezclar, ¿no?, todas esas influencias para que al final quede una masa en la que no se note, ¿sabes? O sea, que todo quede integrado, pero no sé muy bien cómo se hace. Sé que me lo paso muy bien haciéndolo, o sea, intentándolo me lo paso muy bien, porque es el único territorio, el único espacio en el que realmente tengo la sensación de poder ser entera, o sea, de poder estar
sin tener que disimular una parte de lo que soy, sin tener que, ¿no? Partirme en trocitos, ¿no? Me siento realmente, no sé, como libre en el sentido de que no tengo que dar explicaciones. Simplemente escribo lo que quiero y no me tengo que preocupar, luego ya me preocupo más tarde, pero en el momento no me tengo que preocupar por si lo que estoy escribiendo va a ser comprendido o no, porque para mí, desde el principio, la escritura fue una forma de intentar expresar precisamente esa incomodidad, esa sensación de extrañeza ante el mundo, y también fue una vía para intentar ordenar todo lo que me generaba todo lo que me genera el vivir, simplemente. Es que no creo que sea un proceso tan distinto del que hacen otros escritores que a lo mejor no han tenido que vivir entre distintos países, ¿no? En mi caso, yo tengo una anécdota con este tema, que es que cuando estaba terminando la carrera de periodismo estaba haciendo las prácticas en La Opinión de Murcia, porque yo estudié en Murcia y crecí en Murcia también. Y recuerdo que escribí un reportaje del que estaba súper orgullosa y fue mi primer reportaje largo, y lo primero que hice fue mandárselo a mis padres. Mi madre no hizo ningún comentario, más allá de muy bien, hija, tal, y mi padre me dijo, no he entendido nada. Y después me dijo, ¿podrías a partir de ahora escribir de forma que yo, un inmigrante que llevo aquí 15 años, creo que llevaba en ese momento, pueda entenderlo? Y creo que esa fue la frase que se me quedó grabada, y a partir de entonces lo único que he estado haciendo constantemente ha sido simplificar lo máximo posible mi escritura, en las frases que escribo, convertirlas incluso en sujeto, verbo, predicado, lo que sea, olvidarme de las frases complejas, dar vueltas, solo porque siempre que me siento a escribir pienso en si esta frase la podría llegar a entender un inmigrante o no, si esta frase la puede entender mi padre o no. Entonces, al final, mi gran referente no es ningún escritor, no es nadie que haya escrito, no sé, la gran novela americana, no, es mi padre, que es un inmigrante que ha aprendido otro idioma y que le cuesta mucho coger y leer un medio castellano en el que el autor dé unas vueltas loquísimas sobre el mismo tema y no diga al final nada, ¿no? Evitar todo lo vacío, quitar lo superfluo y dejarlo todo en la pureza del texto, ¿no? Entonces el recurso que utilizas para conseguir ese tipo de escritura es únicamente, como has mencionado, la simplificación, o hay también algunos otros, como explicar cosas que quizás damos por supuestas? Es la simplificación. Yo creo que cuanto más simple es el texto, mejor se va a entender, y no hace falta incluso explicar algunas cosas, ¿no? Porque al final llegas a lo que es el núcleo de la frase, y en el núcleo de la frase es una cosa que también entiende una persona que no es bilingüe, o ¿no? Al final es lo mejor, ¿no? Podríamos hablar de Hemingway, por ejemplo, que es muy fácil de leer en ese sentido, pero porque es muy difícil escribir como él, porque es muy difícil simplificar hasta ese punto, ¿no? Para que todo el mundo te entienda. ¿Qué le ha parecido a tu padre Desencajada? Pues la verdad es que le ha gustado mucho. De hecho, es el único libro en castellano que se ha leído entero. Maravilloso. Qué curioso. No, estaba pensando que es curioso porque yo precisamente, si puedo escribir con total libertad, es porque sé que mi padre no me va a entender lo que estoy escribiendo. Qué bueno eso. Justo lo contrario. Y de hecho, bueno, a alguien le va a contar de qué va la novela, que eso es lo peor que se puede hacer con un libro, pero o sea, siempre me he sentido muy protegida escribiendo, porque era algo que él no podía controlar y que bueno, que escapaba un poco a todo ese sistema en el que encierras a las mujeres en casa porque no pueden estar fuera, pero luego, bueno, no tienes en cuenta que dentro de casa pueden estar leyendo y escribiendo. Si hay bibliotecas públicas cerca, ¿eh? Si no.
Me gustaría ir un poquito hacia atrás, hacia vuestro proceso para convertiros en escritoras, ¿no? Y preguntaros si esta extrañeza de estar insertadas en una sociedad con una o dos lenguas, depende de cada una de vuestro caso, ¿no? Pero trayendo otras lenguas en vuestra mochila, durante esos años, bueno, que en realidad son años que siempre están ahí en desarrollo, ¿no? Una nunca acaba de seguir convirtiéndose en escritora, supongo. Pero sobre todo en el primer estadio, en los primeros libros, en las primeras escrituras, ¿en algún momento lo habéis vivido como un conflicto a nivel social o de vuestros círculos más próximos, o lo habéis podido vivir de una manera más amable, menos agresiva? ¿El conflicto en cuanto a la escritura? ¿En cuanto a...? El conflicto de estar viviendo en una sociedad donde se hablan una lengua diferente a tu lengua, digamos, materna. A mí sí que me pasó con Desencajada, que evidentemente es la única novela que he publicado, y como el tema de Desencajada es la inmigración y es la búsqueda de identidad y va de una familia de inmigrantes, el conflicto que yo tuve fue interno, sobre todo una cuestión de... Estaba retratando la vida dentro de casa de esa familia que evidentemente no hablaba castellano, pero yo lo estaba retratando todo en castellano. Entonces mi primer conflicto fue, ¿estoy haciendo una mala traducción de la vida de esas personas, ¿no? ¿Me estoy traduciendo a mí misma cuando escribo en castellano? Los recuerdos, pensamientos que yo le di a la protagonista y que en mi cabeza todos estaban en ruso, de pronto les di la vuelta y los traduje al castellano, eran en realidad una forma de faltar a esa identidad, ¿no? a esa verdad, ¿no? Era mentir al lector, porque evidentemente en ese afán de hacerlo accesible para el público en castellano, y porque era el idioma, el único idioma en el que yo me sentía capaz de escribir, me daba miedo al mismo tiempo haberme convertido en una traducción de mí misma, ¿no? Que también formaba parte de esa búsqueda de identidad, y me costó mucho. Tuve un parón bastante grande en la escritura cuando empezó esa idea a rondarme por la cabeza. Me bloqueó durante unos meses el progreso del libro, pero al final dije, bueno, esto es lo que hay y espero que se entienda, y creo que precisamente con el recurso de añadir unas palabras en ruso al final de cada capítulo alivié un poco esa carga y esa culpa que sentía, porque estaba desenterrando mi lengua materna de mi primera novela. La estaba dejando fuera completamente. Y posteriormente se te ocurrieron otras maneras con las que pudieras haber, digamos, suplido esa pérdida quizás de información. Mi familia que sigue viviendo en Ucrania me preguntó si les podía traducir el libro, y me vi completamente imposibilitada. O sea, soy completamente incapaz de traducir mi propio libro a mi idioma. De hecho, es que si me siento a hacerlo, lo reescribiría y sería una cosa completamente distinta. ¿Y te planteas no escribir? No. De momento no. Bueno, yo a nivel de escritura, como decía antes, la escritura es un poco ese espacio que empezó siendo secreto y empezó siendo una válvula de escape y una forma de poder escapar al control, bueno, patriarcal clásico. O sea, es que ya lo que decía Margarita, ¿no? Hablar claro y decir las cosas lo más comprensibles. Y por eso nunca fue en sí misma la escritura conflictiva, ¿no? Pues porque yo ese trasvase de realidades a otra lengua a mí me resultaba muy estimulante, muy entretenido y muy divertido. O sea, yo tener unos personajes que en mi cabeza hablaban rifeño y que de repente se pusieron a hablar catalán, pues
no sé, para mí era algo, porque además tenía, o sea, tenía algo como de estar derribando fronteras invisibles que, bueno, que están ahí condicionando nuestras vidas, porque pues claro, yo fui una niña traductora desde muy pequeñita, ¿no? Que acompañaba a las mujeres de mi barrio a hacer, bueno, a todas partes. Y entonces siempre oía lo que la gente decía sobre ellas, como si ellas no existieran y como si ellas no pudieran, no sé, estuvieran detrás de un cristal y no pudieran oír nada de lo que se decía sobre ellas. Pero comentarios como muy, o sea, muy insolentes sobre unas mujeres adultas que están ahí y que eran tan respetables como tú, ¿no? Y yo en cambio las veía en su mundo, aunque era un mundo pues de encierro porque ese sistema las obligaba a quedarse en casa, era un mundo muy rico en historias, porque todas cuando se reunían pues contaban sus vivencias, además muchas de ellas pues no se conocían en origen y luego ahí pues era una forma de poner en común la añoranza, no sé, de contar los recuerdos, de crear como un espacio, ¿no?, propio. Y yo ahí siempre, o sea, yo creo que es un pozo sin fondo de material literario porque además tiene es que es literatura oral, o sea, no es que sea simplemente, ¿no?, mujeres hablando y contando sus chismes, que también lo sabía, sino que muchas de ellas pues tenían recursos para desplegar pues unas historias bien contadas, y a mí me fascinó siempre desde pequeña, ¿no? Entonces, ese ir y venir no es el problema es cuando esa afición deja de ser secreta y o sea, el tema no es solamente el problema no es solamente que escribas, en mi caso, sino, por ejemplo, que tengas una presencia pública, por pequeña que sea, ¿no? O sea, que una mujer se exponga públicamente está muy mal visto, entonces, bueno, se paga un precio por ello. O sea, ten en cuenta que si ahora mismo tú te paseas por Instagram vas a encontrar a muchísimas chicas musulmanas que suben sus fotos con un emoticono encima de la cara para ocultar su identidad, y que muchas mujeres todavía de día de hoy cuando les quieren sacar una foto pues se ocultan para que no se la saquen, ¿no? Entonces, pues ahí empiezas como a romper con normas establecidas desde siempre, de las que se supone que no se pueden cambiar. Y bueno, lo más conflictivo es cuando empiezas a tratar esos temas sobre los cuales hay una ley del silencio, que normalmente suele ser pues la discriminación, y la violencia y el trato a las mujeres, ¿no? Cuando empiezas a ya ni siquiera criticar, ¿no?, ese orden, sino el simple hecho a veces de mostrarlo, de representarlo a través, ni que sea de la ficción, o sea, diciendo todo es mentira, me lo he inventado todo, eso resulta conflictivo porque estás, yo creo, empezando un poco empezando el camino hacia la posibilidad abriendo la puerta a la posibilidad de que ese orden, o sea, de que no veamos con la misma naturalidad o la misma normalidad ese orden con la que nos han educado, ¿no? A todas nos educaron para creer que el que hombres y mujeres tuvieran un trato distinto y peor el de las mujeres era algo natural, ¿no? Que siempre fue así y siempre tiene que ser así. Y yo creo que a veces el simple hecho de representar, ¿no?, bueno, depende del punto de vista que adoptes, pero si lo representas con un mínimo de sensibilidad, va a generar, si eres una persona mínimamente empática, pues te va a generar un sentimiento de rechazo a la injusticia, ¿no? Porque al final la discriminación es eso. Entonces, yo todos los problemas que he tenido como escritora los he tenido después de empezar a publicar
sobre cuestiones relacionadas con la situación que viven las mujeres de mi procedencia. Y no solamente por parte de las personas que también forman parte de esa, bueno, que también con las que también comparto ese origen, ¿no? Y luego sí hay otras actitudes, ¿no? No sé si a ti te habrá pasado, pero como de bastante, pero yo creo que son anecdóticas, de decir, bueno, ¿cómo puede ser que tú, que vienes de otro país, ahora te pongas a escribir? Y encima, ¿no? Hubo un comentario que me hizo mucha gracia con el premio Nadal, que decía, es que primero nos quitáis las ayudas y ahora los premios literarios. Y me encantó porque digo... Los trabajos, las ayudas y ahora sí, los sí, premios. todo. Bueno, menos mal que te reíste. Pues si no, porque me parece que en general creo, la percepción que yo tengo es que lo que convocan los libros, el tipo de personas que se te acercan, ¿no? por los libros suelen ser muy distintas de las que hacen este tipo de comentarios. Pero bueno. O sea, desde mi experiencia, no sé, supongo que habrá libros de todo tipo que convocarán todo tipo de personas, pero... Claro. Me ha gustado lo de que fuiste una niña traductora. Entonces eso me ha hecho pensar, de niñas traductoras salen mujeres escritoras, ¿no? Igual un poquito, porque puede ser que eso anime también, ¿no? Salen niñas con demasiada información, como por ejemplo sobre... Pues no te cuento cómo fue acompañar a mi madre al ginecólogo y hacer de niña traductora. O tener que estar en la entrevista de fin de curso con tu tutora, siendo tú la que le cuenta a tu madre lo que está diciendo la maestra. Situaciones así. O peor todavía, cuando la mujer con la que estás te cuenta algo e inmediatamente te dice, pero eso no se lo digas. Pero ahora, que se supone que tengo que hacer, ¿no? ¿Ves? Pero ahí hay muchos mecanismos de la literatura. No, y además yo creo que, bueno, eso daría para algo muy cómico, ¿no? Porque en los malentendidos siempre hay situaciones muy divertidas pero también para la literatura es que te hace estar constantemente entrenando esa flexibilidad para poder, ¿no? Ir a... Pero bueno, no sé. Yo creo que el primer texto que traduje fue un texto de extranjería, o sea, un texto legal directamente. Entonces, imposible de traducir. Imposible de traducir. Como todo el lenguaje administrativo. Creo que fue la última vez que usé un diccionario ¿También, para eso. ¿También rellenabas todas las solicitudes? Sí, claro, por supuesto. Mía. Y luego cuando te ibas de excursión rellenabas tú todas las hojas y tu padre firmaba y ya está, porque no sabía ni lo que estaba firmando, más bien. Pero bueno, al final te hacen niñas traductoras y niñas demasiado responsables para su edad, porque realmente tú no deberías tener ese papel, ¿no? Y también te deja un poco en el desamparo de, bueno, sabes que tus padres no te van a ayudar con los deberes porque no entienden el libro de lengua, no conocen ni un solo refrán en castellano y llegas siempre a clase con esos ejercicios sin hacer, porque ¿qué significa? Ese es el típico ejercicio que hay en los libros de lengua. Interpreta estos refranes, pues es que en mi casa pues ni idea de lo que significaban esos refranes y al final los aprendes y se los enseñas tú a tus padres, ¿no? Y se invierten los papeles en ese momento. Creo que en ese momento también descubres que, bueno, que tus padres no son tan omnipotentes como tú creías, ¿no? Los bajas de ese pedestal en los que los tienes cuando eres pequeña y se ponen casi a tu altura, que quizá eso para un niño migrante pasa demasiado pronto. No, esa inversión de los roles yo creo que es muy interesante porque demuestra cómo el hecho de emigrar a veces trastoca todo, ¿no? O sea, en principio es
trasladarte de un sitio a otro y simplemente irte a vivir a otro sitio, lo cual, pero lo cambia absolutamente todo y bueno, no sé, se tienen que reformular todos esos vínculos familiares y el papel que hacemos los hijos, sobre todo las hijas, porque los hijos, no sé por qué, yo creo que, bueno, al menos yo por lo que he observado, pues escapan mucho más a esa asunción de responsabilidades, ¿no? O sea, yo tengo un hermano mellizo y no creo, o sea, él no hizo de traductor nunca, ni, bueno, no sé si será cosa de mujeres también traducir, pero en todo caso es como que no sé, es algo que bueno, te genera también mucha angustia en cierto modo, ¿no? Porque te das cuenta, claro, nosotros, por ejemplo, el primer viaje que hicimos al venir de Marruecos, lo hicimos solos con mi madre, que no sabía ni a dónde iba, porque mi padre llevaba muchos años en Vic y tenía un papel con una dirección escrita y sin hablar el idioma, sin saber, o sea, sin haber salido nunca del pueblo. Y yo me acuerdo, por ejemplo, que en el autobús, que llevaba un bebé en brazos, que era mi hermano pequeño, y los otros 3, pues nos tenían como a todos agarrados porque se moría de miedo, ¿no? Y ahora lo pienso y claro, es que además era súper joven, era nuestra madre y era el referente más importante que teníamos, pero tenía 29 años, o sea, era... y cuando, ¿no? Yo creo que desandar o sea, deshacer un poco ese intercambio de roles es necesario, pero es muy complicado después. Pero tú necesitas que tu madre vuelva a ser tu madre y para tú poder ser hija, ¿no? Y para poder volver a situarla a ella en el lugar que le corresponde, porque realmente no sé lo que pasa con otras inmigraciones, pero en el caso de las mujeres musulmanas es que todo el mundo las despoja, a las mujeres en concreto, de su personalidad, de su propia identidad individual, y todo el mundo las asimila como, ¿no?, a una materia amorfa, ¿no?, como que en la que todas las mujeres musulmanas, y no tienen... Entonces yo he hecho un proceso muy importante a través de la escritura. O sea, la novela anterior, que es Madre de leche y miel, por ejemplo, es realmente un homenaje a esas madres pioneras, para poder volver a ponerlas en el sitio que les corresponde, que es de prácticamente unas auténticas heroínas invisibilizadas y olvidadas. O sea, porque a mí me parece que ese viaje es brutal, ¿no? O sea, el irte de un pueblo donde pues no te han impedido ir a la escuela porque eras una mujer, has estado pues trabajando en el campo desde que eras pequeña, tal, y de repente coger un día y empezar a recorrer una parte del mundo que ni siquiera sabes, o sea, ni siquiera tienes en la cabeza el concepto de mapa, ¿no? Y ni siquiera puedes saber la distancia que tienes que recorrer, los medios de transporte, no sé, a mí hacer ese viaje con esta novela, con Madre de leche y miel, me cambió completamente la visión que yo tenía de nuestras madres, porque siempre hay un conflicto muy importante, ¿no? En tanto que, porque a veces también le reprochas un poco tú no haber podido ser niña, no haber podido, no haber podido tener tu infancia como la infancia de otras, ¿no?, de otras niñas, pero no sé, ahí yo creo que en el proceso se abren muchas heridas que luego la escritura puede ayudar a, no sé si a curar, pero sí por lo menos a verlas y a tenerlas presentes, ¿no? A quedarte en paz contigo, porque yo creo Sí. que curar no cura nada. Pero Pero las al menos ves y sabes dices, bueno, sí. por dónde estás herida, ¿no? Porque a veces ni siquiera sabes, o sea, te duele, pero no sabes que
dónde, ¿no? Y la relación con, bueno, no sé tu caso, pero yo creo que una de las cosas más complejas en todo esto es la relación con las madres. O sea, la relación por mi propia experiencia, también por lo que hemos hablado con muchas otras hijas de inmigrantes, que o sea, de lo que más hablan es de las madres y de ese vínculo tan estrecho, porque los padres están medio ausentes, primero porque ya habían emigrado antes y luego porque están trabajando, luego porque también, pues según los roles tradicionales que nos han transmitido, ellos no tenían que ocuparse de nada que tuviera que ver con la crianza, entonces, pero además no sé, en general las madres también suelen expresar más qué es lo que les pasa en todo este proceso, ¿no? Los padres no tanto, no sé. Bueno, estoy generalizando mucho, pero... Precisamente nuestras madres y padres, pero sobre todo las madres, ¿no? nos legan, nos amamantan con el lenguaje y a veces con un vocabulario que es muy indescifrable, porque es quizás un conjunto de palabras que forman nuestro nido familiar, nuestra familia, nuestra casa, ¿no? Que esas palabras, ese vocabulario puede provenir de lenguas diferentes y también puede en algunos casos ser palabras inventadas, ¿no? En todas nuestras familias, seguro que vosotros también tenéis palabras que fuera no se usan, ¿no? Y eso crea pues, la riqueza familiar de nuestra propia cultura y yo además es que imagino que en vuestro caso eso es todavía muchísimo más complejo, ¿no? Ese pequeño mundo de vocabulario que se nutre de diferentes lenguas, no sé si es una cosa muy privada para vosotras o os gustaría transmitirlo también en vuestra escritura. Yo sí que es verdad que ese mundo durante los años que hemos estado viviendo aquí es como una cosa que he ido protegiendo mucho. O sea, al final es algo muy personal, muy privado y muy familiar y, por ejemplo, en el libro no se usan muchas de las expresiones que sí que hemos usado en casa o no se dicen los nombres con los que me llaman mis padres, por ejemplo, ¿no? Porque sí que es verdad que creo que hay una parte, aunque tú escribas de tu vida o bases el libro en tu vida o en tus vivencias, hay una parte que siempre se tiene que quedar como sin tocar, ¿no? Y esa parte sin tocar la intentas proteger a toda costa, tanto de los extraños como de exponerla en cualquier lugar, o sea, la quieres recordar solo tú. Y sí que es verdad que, bueno, podría ser ese realmente, ¿no? El núcleo del idioma materno, ¿no? Al final. Yo hago todo lo contrario, o sea, no siempre, pero o sea, la lengua de mi madre la tengo, o sea, cuando estoy hablando del contexto del que vengo o con personajes, ¿no?, rifeños o de origen rifeño, no puedo olvidarme de ella, ¿no? Y entonces, claro, la única, digamos que la referencia más importante que tengo en esa lengua es mi propia madre. Y es la lengua que nos habló. Además, mi madre es muy buena narrando, o sea, es muy buena contadora de historias y cuando éramos pequeños, pues nosotros dormíamos con mi madre en una habitación, todos los hermanos, en con unas cosas así tendidas por el suelo, ahora me sale la palabra, me sale en catalán, y... No llegaron nunca colchones ni colchonetas, eran unas como unas mantas hechas de lana que hacía mi abuela, entonces las tendíamos en el suelo y dormíamos uno al lado de otro, de mi madre. Ella dormía al final de todo porque así hacía barrera para que no, dando vueltas, no nos fuéramos a donde el suelo estaba frío, que decía ella, ¿no? Y además nos colocaba por orden de edad.
Y claro, a mí me tocaba estar lo más... Yo era la que estaba más lejos de mi madre. y ahí apagaba el candil de... Yo es que esto a veces se lo cuento a mi hija porque se cree que es una historia que me estoy inventando, pero... Y empezaba ahí a contar unas historias, unos cuentos que a ella le había contado su abuela y que son unos cuentos bastante pues, particulares de la zona, ¿no? Yo no los he encontrado en ningún otro sitio. Y claro, ahí pues ahí ya tienes la primera experiencia con esa manipulación en el sentido positivo de la palabra del lenguaje para no crear algo. Yo creo que esa fue mi primera experiencia con algo parecido al hecho literario. Porque la voz de mi madre que contaba esas historias y la lengua que ella usaba no era exactamente la misma que usaba en el día a día para regañarnos o para decirnos cualquier cosa. Era algo que estaba como, no sé, pensado, como elaborado. Y con una sonoridad también, ¿no? Bueno, la sonoridad además, o sea, un día, bueno, no sé si podrás, pero las mujeres rifeñas en particular tienen como muchos recursos a nivel de entonación, o sea, es casi un relato medio teatralizado, hasta el punto de que de repente había un momento en el que pues, se suponía que tenías que llorar y te ponías a llorar porque le daban como un... Bueno, yo no sé, me fascinaba y me seducía completamente todo ese proceso, ¿no? Entonces, en algunos de mis libros he intentado recuperar, porque yo sí que no puedo escribir en esa lengua, he intentado recuperarla, o sea, reproducirla a través de la escritura, ¿no? Y que, claro, queda una cosa distinta y, no sé, una vez tuve una experiencia muy concreta que me demostró que a lo mejor estaba más cerca de lo que creía de poder incorporar ese sustrato a lo que estaba haciendo, ¿no? Me invitaron al Instituto Cervantes de Rabat y ahí bueno, leímos la primera página de una de mis novelas, la primera. Entonces, en varias lenguas, bueno, en catalán, castellano, yo, francés, árabe, y alguien había traducido ese texto al rifeño, porque había una mujer que sabía rifeño, y cuando empezó a leerlo, bueno, me quedé paralizada porque de repente era como si mi madre estuviera hablando y estuviera contando esa historia, ¿no? Y ahí me di cuenta de que realmente, porque para mí siempre ha sido muy conflictivo el sentirme como muy alejada de mi madre por el hecho de estar, pues, no sé, en un mundo, el de los libros, el de la lectura, como muy ajeno a ella, ¿no? Y siempre he tenido como muy compartimentada, ¿no? Compartimentado lo que es los relatos de mi madre con la literatura, ¿no? Y en esa lectura me di cuenta de que no estaba separado, que realmente era todo el mismo fenómeno, pero expresado de forma distinta, ¿no? Y a través de distintos soportes, uno en la voz y el otro el papel, ¿no? Y para ti, Margarita, ¿en tu casa ha habido una tradición de cuentos que te relataban de pequeña? Sí, bueno, mi madre sí que lo hacía cuentos rusos, sobre todo, que no están, hay muy pocos traducidos al castellano, pero sí que hay una literatura de cuentos rusos muy grande y nosotros teníamos libros y yo tengo uno que me traje cuando vinimos aquí y lo sigo manteniendo, o sea, está en mi casa, ¿no? Y sobre todo eran esos cuentos rusos populares y ella me los leía cada noche. Entonces es también mi primer contacto con la literatura fue precisamente mi madre contándome cuentos. Yo creo que eso tiene que calar de alguna manera, ¿no? Porque
cuando, sobre todo en ese estadio de primeras lectoras o prelectoras, ¿no? Cuando necesitamos también el arrullo en la noche de nuestras madres, sentirlas cerca y a la vez la puerta a la fantasía que supone los cuentos nocturnos, pues yo creo que eso es una semilla, ¿no? Que se deposita ahí de alguna manera. Sin duda, sí. Y que acaba germinando en algún momento. Acaba germinando. Eso es. Uy. Ay, pobrecito. Queremos usar... No. Caray, a que no lo había visto. Es Tenemos un pajarillo que querría hacer alguna pregunta, pero sí, no se anima. Quizás... Vale. Este es el momento, si os apetece intervenir en la conversación y hacer alguna pregunta a Nayat o a Margarita. Ahora María nos trae un micro. Vale. Uy, por allí viene. Mira, este chico en la segunda fila. Hola, hola. Hola. Hola, buenas. Pregunta para Nayat, pero citando a Margarita. Comentabas que te costaba traducirte a ti misma tu primera novela y me llamaba la atención, por ejemplo, corrígeme si me equivoco, pero creo que El lunes nos querrán, o por lo menos siempre han hablado por nosotras, ese por lo menos lo escribiste en catalán, pero no lo traduces tú al castellano, ¿puede ser? Sí, es El lunes nos querrán el que he escrito en catalán y castellano. Los anteriores son traducciones. ¿Pero los traducías tú o te los No, no hacía? los traducía yo. No. Eran... Claro, pues eso tiene mucho que ver con lo que comentabas tú de por qué esa decisión de no me quiero traducir a mí misma o no puedo, prefiero que la haga otra persona. Bueno, traducirse a uno mismo yo creo que es algo bastante complicado. Entonces, porque realmente lo que haces es otro proceso de escritura del mismo libro. O sea, es volver a escribir el mismo libro en otra lengua. Y suele ser un proceso bastante, bastante engorroso y poco creativo. Yo lo que hice con El lunes nos querrán fue ir redactando a los dos originales en paralelo y ir de una lengua a otra continuamente, pero no escribí la novela en una lengua y luego me la traduje. ¿Sabes? Es otro procedimiento, era un experimento que quise hacer y bueno, pero las anteriores, claro, no las traduje por eso, por no volver a hacer todo el proceso. Sí que luego tienes que revisar y como no es una lengua que te sea pues desconocida ni mucho menos, pues ahí metes mucha más mano que si te traducen al, no sé, al polaco o al, ¿no? Y yo también he aprendido mucho con las traductoras a lo largo de los años con los anteriores libros, porque, bueno, también vas viendo cómo suena, ¿no? Cómo suena en la cabeza de otra persona lo que tú has escrito y entonces te relacionas con ese texto y negocias también, ¿sabes? O sea, y de repente te ves obligada a pensarte en esa lengua y a pensar cómo dirías tú las cosas si lo hubieras escrito tú. Y yo creo que un poco este último paso del lunes nos querrán es un poco la culminación de todo toda esta experiencia acumulada con la publicación de los libros en catalán y castellano. Me llama la atención, por ejemplo, como autoras como Irene Solá o Eva Baltasar sí que tienen traductora y luego la presión, corregir, esta sí no, esta sí nada. Pero, por ejemplo, Domingo Villar, en paz descanse, sí se traducía a sí mismo, son suyos los dos libros que sacaba la vez, ¿no? Mira, sí, no. Yo creo que los escritores también tenemos como muchos prejuicios que no derivan, o sea, como muchas ideas preconcebidas que no derivan necesariamente de las pruebas que hayamos podido hacer nosotros mismos, ¿sabes? O sea, a veces, yo qué sé, si escribes en catalán te dicen que no puedes escribir en castellano, si escribes en castellano te dicen que no puedes escribir en catalán.
cuando en Cataluña tenemos pues, muchísima gente que va de un idioma a otro sin más, ¿no? Sin problemas. Pero siempre está como esa otra frontera invisible que te dice, no, es que te tienes que, ¿no? Y yo la que siento que tengo que estar ¿no? acotada solo a un, pues ya me dan ganas de saltar al otro lado. Pero yo creo que a veces nosotros mismos nos frenamos un poco por, no sé, porque claro, es un terreno, ¿no? desconocido, es que tiene sus riesgos y a lo mejor pues no sé, o no te apetece o simplemente a nivel creativo no te llama a hacerlo, ¿no? A mí me ha resultado una experiencia muy interesante y me gustaría seguir haciéndolo porque me da, no sé, lo disfruto, o sea, lo disfruto. Si no lo disfrutara, pues ya sería otra cosa. Mi pregunta es para Margarita. A consecuencia de la invasión de Ucrania, hay algunos autores ucranianos que escribían en ruso y que ahora no se sienten cómodos con esto. ¿Sientes este conflicto? ¿Lo sientes en tu casa? ¿Os provoca dolor la lengua rusa? Sí que me ha pasado que de pronto sentí que estaba hablando el idioma del agresor, pero es que no deja de ser también mi lengua materna. Entonces, hay un peligro con este tema, que Ucrania ha sido durante muchos años un país en el que se ha hablado dos idiomas y también tiene una parte en la que evidentemente el ucraniano es el idioma que más se habla y tiene otra en la que es el ruso. Entonces, esa dualidad y esa característica propia, que era lo bonito que había, ahora mismo está en peligro de acabar extinguiéndose, ¿no? Al final, si tú sientes que estás hablando un idioma que se representa con la guerra y con el dolor y con las víctimas, pues te sientes cohibido incluso de hablarlo. No porque te estén cohibiendo desde la sociedad o el gobierno o lo que sea, sino porque tú misma dices, es que soy como ellos, ¿no? No quiero que por la calle la gente me escuche hablar en ruso y piense que yo soy como ellos. A mí eso sí me ha pasado. Me llegó a pasar, creo que en el primer mes de la invasión, que yo normalmente escucho música tanto en castellano como en inglés, como en ruso como en ucraniano, y de pronto estaba escuchando un grupo que me gustaba mucho en ruso y que siempre lo escuchaba, ¿no? Y me sentía mal por estar escuchándolo y porque me gustase, ¿no? Y era como, de verdad que me produjo un pesar muy grande. Eso se lo escribí en el grupo familiar porque todos somos rusófonos y al final es el idioma que hablamos y fue como, bueno, tenemos que aceptar que nuestro idioma materno es el ruso y no somos agresores, ¿no? Somos al final las víctimas en este conflicto. Es una curiosidad lo que voy a decir, pero sé que hay una persona desde Kharkov, Luda, que nos está viendo ahora por streaming, y es también ruso parlante y es filóloga y también le duele sobre todo que ocurra esto, ¿no? Que el ruso acabe doliendo es una lengua, no es otra cosa. Es una lengua y con una gran tradición cultural y no deberíamos olvidar eso porque por culpa de una persona, solo una persona no puede cargarse toda esa tradición y todo lo que representa, ¿no? Tanto el idioma como la literatura. Esa amiga de Kharkov. Le mandamos un saludo a Luda. Hombre, desde luego. Encantados. Hola, buenas. Bueno, lo primero, muchas gracias por compartir y os quería preguntar, habéis comentado que según el idioma en el que vosotras habláis, vuestra personalidad, el tono, cómo compartís con vuestra familia o con los demás cambia, ¿no? O sea, que hay realmente un salto de un idioma a otro bastante contundente. Y os quería preguntar a la hora de crear personajes o de narrar y demás, si también usabais un poco ese estilo o esa visión en relación al propio lenguaje, como si
no solo el uso o el vocabulario, sino un poco incluso con ese cambio que os sucede en vuestra propia piel en relación al lenguaje que puede uno usar, ¿no? Bueno, yo personalmente no siento que cambie la identidad, o sea, te puede cambiar el tono de voz y te cambian las referencias culturales o las referencias lingüísticas, pero no cambias o sea, no te conviertes yo no siento que me convierta en otra persona, pero es que a veces el esfuerzo al que le dedico más tiempo cuando estoy escribiendo y cuando tengo personajes pues que a lo mejor hablan otro idioma, el esfuerzo es para borrar precisamente no sé esas diferencias, pero para borrar lo que interfiere en nuestra percepción del otro y que hace que continuamente nos pensemos que es alguien como muy alejado de nosotros. Y de hecho el esfuerzo que creo que hacemos la mayoría de escritores cuando tenemos unos personajes es intentar que lo que les pase sea lo más universal posible dentro del contexto en el que están. Entonces, en ese esfuerzo, lo que tendría que ocurrir, que no sé si lo conseguimos siempre, es que precisamente esa condición de extranjeros quede como en un segundo plano, como si fuera un elemento más de las muchas características que tiene el personaje. En mi caso, como Desencajada es un libro que va sobre precisamente la extranjería, entonces sí que fue una forma de distinguir, ¿no? Sobre todo la idiosincrasia en muchas ocasiones, que va unida al idioma que habla una persona, ¿no? Esto va a ser muy obvio y muy común, pero el vuelva usted mañana español en ruso no existe. No es que no exista, sino que culturalmente no tiene ningún sentido. Entonces sí que a la hora de construir los personajes, pues les costaba mucho entender ese comportamiento o esa cultura, precisamente porque en la suya no era lo habitual. Bueno, se acabó el tiempo, que ha sido apasionante, no sé vosotras y vosotros, a mí me ha gustado mucho poder reflexionar sobre la lengua, las lenguas, la cultura, las culturas con vosotras y os agradezco muchísimo este rato, también a vosotras y a vosotros y a los que nos han estado viendo a través del streaming. Muchas gracias. Gracias.